Hola, hola de nuevo, por fin grabando, Pauli, de nuevo, porque recuerden que estuve en un periodo de maternidad por 2, 3 meses, O tal vez ustedes no lo sintieron. Claro, no lo sintieron porque dejamos listo todo, perdón. Exploté todos los días grabamos para que ustedes tengan un episodio cada cierto tiempo. Exactamente, así que estamos felices de volver a grabar, tenemos un nuevo set, por favor, hoy día con un invitado tan especial, dijimos no, renovamos nuestro set el día de hoy, así que aquí estamos. Y bueno, venimos con un tema que teníamos tantas ganas de grabar. Igual estas pausas son tan importantes porque te permiten como respirar y decir que... Y tener este feeling de decir en la comunidad que por dónde va, o escuchas, no sé, te piden consejos tus amigas, o tú también te haces preguntas y dices, quisiera traer al podcast este tema. Y ¿sabes qué? Quiero hablar desde mi experiencia personal de vida. Y el otro día estaba en misa y escuché un evangelio que hablaba de la riqueza y de la pobreza. Y yo decía, si nos centramos a pensar que sea tan literal como que las bienaventuranzas, por ejemplo, dichosos los pobres de espíritu, entonces todos los pobres estamos bien, entonces los ricos no. Sí, no sé, pues cuando eres muy chiquita y no entiendes como este contexto o las parábolas de Jesús, puede ser que vayamos encasillando como la riqueza en un lugar, voy a hablar desde mi experiencia, no malo, pero como que ¿qué pasa? ¿Por qué los ricos no están bien vistos por los ojos de Dios? ¿Ya? Y puede ser que vamos creciendo y el dinero es un tema que nunca deja ser una constante. O sea, cuando eres pequeño tal vez no estás al tanto de cuál es el flujo del dinero de tu casa, ves a tus papás preocupados, entonces empiezas a tener un tema con el dinero que lo ves como que, ok, mis papás se pelean por dinero, entonces capaz no es tan bueno, o qué pasa con esto. O tal vez nunca hubo problemas de dinero y no es un tema en tu vida, entonces, pero luego te casas y luego tienes que ir aprendiendo cómo esta otra persona se relaciona con el dinero. Y hay problemas a veces en las familias por eso. Entonces hoy, con tantas preguntas y con muchas ganas de aprender y ver otras perspectivas, queremos entender esta dualidad de la riqueza, de la pobreza y de esta invitación que nos hace Jesús y la iglesia. Bueno, y para eso, Pablo, tenemos nuestro invitado especial, como les estaba diciendo, el padre Juan Carlos. ¿Cómo está, padre? Muchísimas gracias por estar por esta aquí. invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué bien se está aquí. Les cuento de este super padre que tenemos aquí presente por si acaso. Él es capellán del Colegio Delta, profesor del Seminario Mayor de Guayaquil y rector de la Iglesia San José María Escrivá. ¿Ya? También tiene varios proyectos. Él tiene también es impulsor de Inaltum. Inaltum. Que dentro de esto aquí, que es como una iniciativa donde tiene varios proyectos para contribuir a la sociedad, ¿verdad? Total. Entonces, dentro de eso tiene Hablar con Jesús, por ejemplo, que es una página web, no se la pierdan, de oraciones, de aprender, de ayudar o enseñar a rezar a los demás. Es una de las más grandes, realmente súper visitada. Tengo entendido que es súper visitada. O sea, es uno de los proyectos de oración más grande de Latinoamérica. Sí. Wow, sí, increíble. Y detrás de eso hay más proyectos. El padre realmente impulsa varios proyectos y tiene bastante gente trabajando también en estos proyectos, que me parece increíble porque así uno se acerca a Dios. Así es. Es la mejor manera realmente de acercarse a Dios. Muchas gracias. Entonces, bueno, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, qué gusto estar aquí y a intentar tener una conversación para contrastar estos puntos de vista al respecto del dinero. Así es. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es del demonio el dinero? No claro, sé. Quieres tener más porque uno a veces quiero tener más plata, pero a ver, ¿está bien tener más dinero? ¿No está bien? Entonces uno se queda así con la pregunta. Y bueno, empecemos con la primera pregunta, padre. ¿Por qué Jesús, y de ahí vamos conversando, ¿por qué Jesús habló tanto de las riquezas y de los bienes materiales en sus parábolas? A ver, yo no sé exactamente por qué el Señor hace las cosas que hace, pero si lo hace es por algo, esto es definitivamente. Total. Y yo creo que lo que quiere hacer Él es ponernos en guardia o alertarnos de algo que puede suceder, que es que nosotros nos enfoquemos en el dinero, porque es hermoso tener cosas, o sea, comprar cosas, consumir cosas, es algo que a todos nos atrae. El problema es que cuando eso se convierte en la vida, cuando eso pasa a ser lo más importante, entonces el dinero pasa a ser Dios.
Y el Señor lo ha dicho súper claro, ¿no? No se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. Además, poniendo así con claridad, no se puede servir a los dos. Y lastimosamente, esto es algo que puede presentarse en la vida de muchas personas, ¿no? O sea, Total. hacer todo por tener dinero. Sí, o sea, y realmente yo es que justo me viene perfecto el podcast, le dije a Pauli, me viene perfecto el podcast para hablar con el padre, porque yo estoy en un momento ahorita en el que ¿cómo hago para hacer más plata? Pero al mismo tiempo vivo bien, o sea, no es que me falta, tengo que estar agradecida por lo que me falta, pero sin embargo, no quiero estar, voy a pagar esto, no pago, sí puedo, no, entonces quiero, como que vamos a ver, ¿cómo hacemos que la riqueza, o sea, venga más riqueza, digamos, a la familia? Pero está bien, Dios quiere eso para mí, no lo quiere, mejor vivo en austeridad. ¿Cuál es la respuesta? A ver, yo creo que vale la pena ir más al centro del asunto, ¿no? Para entender bien, si quieren, las parábolas de Jesucristo, antes de entrar a describir cuáles son las más importantes al respecto del dinero, me parece sabio ver un tema de la doctrina social de la iglesia, ¿ya? Ok. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se da la revolución industrial, y cuando se da la revolución industrial empieza a haber una problemática nueva, ¿no? Que a través de la máquina de vapor se empiezan a industrializar las fábricas y se empiezan a hacer una cantidad de cosas en gran escala que antes no se podían hacer. Y entonces se necesitan muchas personas para que ayuden en estos procesos. Y hay una migración muy fuerte del campo a las ciudades para trabajar en estas fábricas. Y estas fábricas no tienen unos horarios o no tienen una protección laboral y tal. Claro. Y empiezan a tener casi en régimen de esclavitud a un montón de personas. Además, recuerden ustedes que estamos hablando de una época en la que el socialismo está muy presente. Y entonces, claro, este capitalismo a ultranza explota a las personas. En este campo, con estas preocupaciones, viene un Papa Pío IX para empezar a hablar de la doctrina social de la Iglesia, o sea, las enseñanzas de Cristo para esto. Y entonces dice en su encíclica, se llama Rerum Novarum, de las cosas nuevas, porque todas estas cosas eran nuevas, esta generación de dinero nueva, porque antes no había una forma, o sea, empiezas a vender muchísimo, empiezas a coger muchísimo, la gente empieza a tener mucho dinero, y entonces empieza a haber esta dificultad. Y claro, hay muchos cristianos que empiezan a decir, no, esto está explotando a unas personas, viven como esclavos, esto no es justo. Entonces, ¿cuál es otra opción? Que todo sea del Estado. Si todo es del Estado, todos trabajamos, el Estado recibe y empieza a dar a todas las personas. Pero cuando, claro, este planteamiento se hace, la Rerum Novarum empieza a explicar, no es bueno que el Estado sea el que maneje todo. Y eso nos hemos dado cuenta después. O sea, ustedes ven regímenes como el cubano o China ya se está abriendo, esos ya no vienen un socialismo puro y duro, digamos. Pero a que cuando el Estado coge demasiada fuerza, la gente deja de interesarse. Pero en cambio, la misma Rerum Novarum dice, es importante la propiedad privada. O sea, la propiedad privada, no todo tiene que ser del Estado, la propiedad privada es importante, pero a la misma vez que es importante, existe una cosa que se llama el destino universal de los bienes. O sea, la Iglesia nos dice a través de sus enseñanzas que la propiedad privada es importante para generar valor. O sea, ¿para qué es bueno el dinero? Para generar valor, para hacer que otras personas también puedan gozar. Solo cuando hay propiedad privada se puede hacer que las cosas funcionen. Y no solo eso, sino que se comprometan así. Se invierta más, bueno. haya nuevos negocios, hay otras personas contratadas. Hay interés también para que haya crecimiento. Y hay esta bola que va creciendo, que va haciendo que el dinero produzca más dinero y que entonces pasa a ser simplemente un elemento más que es positivo y que hace que todo el mundo ponga su creatividad, ponga su dignidad humana, utilice todas estas cosas para ir creciendo. Con lo cual, el dinero es importante en cuanto vaya generando para otros y se vayan beneficiando otros. Claro, que es ahí donde se puede romper
ese objetivo, porque es como que generando para otros. Cuando lo ves solo como o sea, el embudo solo para ti, ahí... Y mira, ahí está la parábola del Señor. Cuando el Señor dice de un hombre que tiene muchos bienes y tiene una cosecha muy grande y dice, esta cosecha es súper grande, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar los graneros que tengo y voy a construir unos más grandes y voy a almacenar todo ahí y Claro. voy a decir, alma, diviértete, come, bebe, porque tienes bienes acumulados para muchos años. Ujú. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Insensato. Esa misma noche te van a pedir tu alma. ¿Y esto que tienes almacenado, para quién es? Ya, esta es la típica actitud del rico. Es del rico malo, digamos. Ujú. Almacenar, guardar, que nadie no se beneficie de esto, sino que es para mí. Es mío, absolutamente mío. Esta visión o esta relación de la persona con la riqueza, que le hace como algo simplemente personal, en donde no está destinado a otras personas para que también se beneficien de esto, eso es lo que el Señor critica. Cuando todo es para mí. Ya. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, no son los que no tienen absolutamente nada, sino son de espíritu, o sea, que no están apegados a las cosas. No están apegados a las cosas. Ahora, yo creo que cuando nos moramos nos vamos a tomar, o sea, nos vamos a encontrar con algunas cosas súper... No, seguramente. Sí. Total, en este tema en especial. Oiga, padre, y ahorita usted diciendo esto del rico malo, digamos, que usa su riqueza solo para sí mismo, yo creo que puede haber como una falsa seguridad cuando tú tienes abundancia en bienes materiales, porque crees que tú puedes tener todo bajo control y en algún momento yo creo que el peligro está en que no haya ni espacio para el prójimo, porque solo estás pensando en ti, ni para Dios, porque existe esto que le digo de cualquier cosa yo lo voy a poder resolver. Tengo plata y yo lo voy a poder resolver. Entonces, como hay que tener ese cuidado de dónde estás poniendo tu seguridad. Total. Porque la seguridad está en Dios, en el Dios dinero. Exacto. Y eso es lo terrible. O sea, cuando uno realmente espera todo del dinero y que el dinero viene a sanarme y a salvarme, eso quiere decir que has trastocado tus valores internos. Por eso el Señor dice, ¡ay de los ricos! O sea, sí lo dice. Pauli, aunque te suene un poco, el dinero es malo. Es que el dinero puede ser una cosa que te absorbe. Corrompe, Y sí. yo creo que ahí está ahorita haciendo clic, la libertad que nos da Dios. Total. El dinero no es malo, es como tú usas tus riquezas para relacionarte con el mundo y conmigo también. Total. Entonces, qué lindo que es Dios, cómo nos da Total. libertad. De todas maneras, yo te digo que, vamos a ver, si uno busca las apariciones de la Virgen, por ejemplo, ¿ya? ¿A quién se aparece la Virgen? ¿No se acuerdan? A ver, aquí Guadalupe. Ujú. ¿A quién Juan Diego, claro. Juan Diego. Un hombre pobre, pero súper pobre. O sea, de hecho, no tiene más que no tiene casi nada, ¿no? Su tío que está enfermo, no tiene unas propiedades, unos terrenos, Claro, no tiene que ir a pedir, siempre va a pie, o sea, es un hombre pobre, Ujú. pero mucho más fuerte. Las pastorcitas, o sea, tanto en Lourdes como en Fátima. Fátima es unas niñas, bueno, Francisco, Jacinta y Lucía son nada, son Sencillas. pobrecísimas. pobrecísimas. Sí, así es. ¿No? O también, o sea, en Lourdes, ¿no? Cada una pasa eso, o sea, la Virgen tiene también, y el Señor, sus preferidos son los pobres. De hecho, la iglesia, esta idea les debe sonar, tiene una opción fundamental por los pobres. La opción fundamental de la iglesia es por los pobres. ¿Ibas a decir? Sí, no, es que ahí a ver, me confunde un poco. Entonces, al final, uno, como la Virgen, por ejemplo, dice, se les aparece a estos que son pobres realmente. Entonces, a mí jamás me va a suceder eso ahí, digamos. No, ¿Me no te explico? va a suceder. O sea, no, Eso está imagínate, que aparece. No, quién sabe, al final. No, mentira. No. Pero O sea, como que vas que, a conocer a la Virgen, sí, entonces, pero aquí dudo mucho. claro, Eso claro, es. no en este terreno. Sí. Pero es como, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos
pobres, o sea, que demos Claro. todo. Que seamos pobres de espíritu. Claro, esa es la pregunta. ¿De qué pobreza nos habla Dios? Verás, yo creo que San José María da un ejemplo bastante claro en este sentido. Se trataba de una duquesa en Madrid, que es una mujer que tiene muchos medios, propiedades que le vienen justamente por su título nobiliario, que ha heredado de una tradición muy, 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 muy larguísima en su vida. Y esta mujer, pese a que tenía muchos medios, vivía ella súper de forma austera, ¿no? Gracias. Austera. Eso quiere decir que en ella no gastaba, Okay. pero pagaba muy bien a la servidumbre que tenía, era generosa con las cosas de caridad y todo, o sea, pero en ella no gastaba. Y esto me parece que tiene que sentirse no es desprecio, pero es desapego. Desapego. ¿No? El apegarse o desapegarse, el desapego del dinero. Pongamos otra parábola del Señor, que también me parece interesante. Está la parábola del pobre Lázaro. No sé si se acuerdan de esa parábola, ¿no es cierto? Entonces, El Lázaro, rico Pulón. en realidad, no tiene nombre. Ya, el rico, ya. Sí, porque Epulón es El lugar. No, Epulón, nosotros lo conocemos como Epulón, Ah. pero Epulón es la palabra griega para decir rico. O sea, no es... Ya. Pero Es como sí, decir lo mismo. Sí, entonces el rico, de hecho, en todas las parábolas de Jesucristo, ninguna parábola tiene nombre, excepto esta por el pobre que se llama Lázaro. O sea, dice Lázaro el pobre. Ok, ¿qué es lo que nos propone el rico y Lázaro, ¿no es cierto? ¿Qué hacía el rico? El rico estaba comiendo, le gustaba banquetear, cosa que nos gusta a todos, dicho, o sea, yo estaba el otro día justo pensando en esto, digo, una de las cosas que más me gusta a mí es comer bien, o sea, es de si un buen vinito, ni siquiera tal, me gusta, o sea, como descanso comiendo bien, ya. Y Epulón, como dices tú, pero este rico, es lo que hacía, banqueteaba, dice el tal, banqueteaba. Y el otro, que era Lázaro, estaba cerca de él, en la puerta de su casa, y estaba ahí queriendo comerse las migas que caían de la mesa del pobre y nada se les daba. Dice, como una cosa así tenaz, que los perros de la almía las llagas. Se mueren los dos. Y Lázaro va al seno de Abraham, se va al cielo. Y el otro se va al infierno. Eso es lo que dice la parábola. Y entonces ahí dice, ¿y por qué? Porque Lázaro recibió muchos males, ¿no? Y ahora le está premiado. Y en cambio tú recibiste muchos bienes. Y ya tuviste y ahora estás... A ver, esto es un poco heavy. Porque nunca se dice que el rico era malo. No se daba cuenta del tipo. Pero nunca se dice fue un tipo corrupto o que robó a otras personas. No. Simplemente que no se daba cuenta del. Y yo creo que este juego que el Señor nos presenta, como todas las parábolas, nos tiene que llevar a para qué tienes tu dinero, si no te das cuenta de los que no lo tienen o de los que lo pasan mal. O sea, el dinero no está para que tú lo almacenes, para que tú lo guardes como algo tuyo además. No. El Señor, si te ha dado esto, es para que sepas ayudar a los que están a tu alrededor. Por supuesto, a tus hijos primero, a tu familia, pero a la sociedad, por supuesto. Porque cuando no hay eso, entonces uno empieza a vivir directamente de guardar su dinero para mí, que es un poco lo que yo veo que el Señor... Les cuento una anécdota que me pasó hace mucho tiempo. Cuando vivía en Quito, saliendo del túnel, salía a una plaza del túnel de Guayasamín. Yo vivía abajo en Tumbaco, pasaba por un túnel de tal largo, y a la salida habían siempre personas que te limpiaban los vidrios ¿no? Normalmente son gente de muy, muy escasos recursos que lo único que hacen es limpiar los vidrios y pedir un poco de caridad. Entonces yo de vez en cuando le invitaba a alguno de ellos y nos íbamos a comer alguna cosa. Entonces ya me había fijado que estaba una señora que tenía 5 hijos. Era una señora de color, 5 hijos. Bueno,
El tema es que un día, ¿te parece si nos vamos? Dice que tal. Ya, nos vamos mañana. Pasé al día siguiente, les vi, les subí a mi carro y nos fuimos a comer shawarma. Entonces, que nunca habían comido en su vida shawarma los niños, ¿no? Eran 5 hijos. La mayor habrá tenido unos, no sé, unos 13 años y el último 5. Sí. O sea, era una además rondador, como dicen, ¿no? O sea, bien. Y entonces empezaron a... o sea, cuando estuvimos ahí, empezó a contar ella su historia, dice qué, tal. Y la verdad es que da la impresión de que no coincidía un poco, o sea, estaba mintiendo en algunos detalles. Ya, claro. Se me ocurrió que me cuente los nombres de los hijos. Ya, los hijos eran como de 3 maridos distintos. Estos 2 de aquí, estos 2 de acá, estos de acá. Y ahora estaba viviendo con uno que no era padre de ninguno. Claro, o sea, se viene el sexto. Se viene el sexto. O sea, puede ser. Ya. Un poco complejo el asunto. Sí, totalmente. Cuando estaba con ella, les prometo que me salió esto internamente. Le dije, no me acuerdo su nombre ahora, pero Hermenegilda, no sé, era una así. Yeah. Hermenegilda, por favor, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Porque ella, con esa vida fuerte que Dios le ha permitido vivir acá, cada gesto bueno que hace esta mujer, cada gesto bueno, tiene un peso infinito en el cielo. Sí. En cambio, el que ha recibido tantas cosas y no hacemos nada. O sea, yo creo que el reino de los cielos está muy marcado por esa visión de darse, ¿no? O sea, que es de corazón, que es como te das a los demás. Como una persona buena no puede pasar al lado de alguien que tenga dolor y no hacer nada. O sea, una persona que tiene a Dios en sí no es indiferente y está dispuesta a dar cualquier cosa para arreglar eso. Tú antes hablabas de los proyectos. Ya, es gente buena que está haciendo proyectos porque no pueden quedarse quietos, porque necesitan hacer esto, porque Dios pone esa fuerza en sus corazones. Entonces, ¿el dinero para qué es? Para esto. Para eso. Y es lo que leímos hace un ratito sobre la caridad, ¿no? Sobre, no puedes pasar al lado de una persona, lo que estabas diciendo, y simplemente lo que hacemos es que sentimos culpa por esa persona que necesita y haces algo, pero muy pequeño, como para tú sentirte que hice algo. Cumplí. Le di la moneda, como estábamos hace un rato leyendo algo que obviamente... Es que esa es la lástima, ¿no? Pensar... Eso. O sea, y además esto en realidad es bastante crítico, ¿no? Porque, a ver, tengo que hacer algo yo para no sentirme mal yo de que él esté mal, ¿no? Entonces, como tengo lástima y esto, le voy a dar una moneda. Ahora, dar monedas a los pobres o a la gente y tal, muchas cosas es contraproducente. Sí. Porque esas personas que si están en una situación de calle o que están, cogen y se compran droga o funcionan en redes donde les tienen mendigando y justamente les sacan el beneficio. O sea, yo intento buscar proyectos primero que tengan más impacto, pero luego también siempre llevo comida. En mi carro siempre tengo chupetes y cosas que consuman. Por eso les llevaba a estos a comer algo. O sea, en vez de darles, los llevo. Nunca tal. Y también compartir, porque ahí no es solo como la moneda y tú dices, me da pena, bueno, estoy repartiendo monedas allá, y como que, pero darse el tiempo creo que vale más que $5. O sea, que usted se dé el tiempo de recogerlos, de llevarlos, ya son 2 horas de su día. Sí, bueno, ahí era un poco menos, digamos, era 1 hora. 1 hora. Bien, tal, pero y te digo que hasta ahora me llevo muy bien con uno de ellos que de vez en cuando salen mis reels y cosas, porque sí, bueno, con él me fui a ver la final de un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Jugaba la liga con Rariseque, nos fuimos juntos, venía a oír misa de vez en cuando en la universidad donde trabajaba, o sea, ya tuvimos más cercanía, ¿no? Yo le compraba las cosas para que limpiar los vidrios, las ventanas, digamos. O a veces comida y tal. Ahora hay una señora que también está detrás. Es que la caridad, más que en dar cositas, está en comprender la realidad del otro. E intentar hacer que eso
solucionarlo de un modo más completo, que a veces son heridas afectivas, a veces son problemáticas más de atención. Entonces, una moneda que entregas así por la ventana sin ver a la cara, es que eso No soluciona nada. No, esto es para que tú te quedas tranquilo, ¿no? Oiga, padre, un poco cogiendo la idea de Aleca al principio, que ahorita quiere hacerse millonaria. No, pero es algo que yo también me pregunto. Y yo por mucho tiempo vengo como diciendo, a ver, yo tengo mucho cariño a la parábola de los talentos, ¿ya? Ajá. Fue nuestra homilía del matrimonio. Y siempre me hago esta pregunta de, a ver, si Dios me ha dado esos talentos, por favor guíame cómo usarlos, para qué usarlos, en qué invertir el tiempo y en qué invertir estos talentos, digamos, que tengo. Porque como usted tiene tantos proyectos ya, a mí me dan ganas de hacer tantas otras cosas, pero por otro lado también me proponen cosas de empresas y cosas así para hacer consultorías y eso. Y yo digo, ok, mi tiempo ahorita, no, pues no me puedo meter en esto de Schoenstatt, en esto de aquí, en esto, porque también tengo este cliente y esto de aquí. Entonces, como un poco la pregunta es, ¿cuál es esa brújula que podemos tener de hacernos esta pregunta de quiero generar más, pero también eso va a limitar que también puedo hacer esto que me gusta, que estar aquí sentado haciendo un podcast o tener más tiempo disponible para dar charlas, para dar testimonios, como esa pregunta me he venido haciendo estos días. ¿Qué nos puede decir? O sea, yo creo que esto es típico de las personas buenas, ¿no? O sea, preguntarse esto y poner su ranking de cosas, ¿no? Si quieres, yo lo voy a poner primero con lo que nos está pasando ahorita en la iglesia de San José María y luego volvemos para... Perfecto. Nosotros en la iglesia de San José María estamos ahora repensando todo el tema de la labor social. Estamos haciendo una labor social muy buena, durante mucho tiempo se ha hecho, ¿no? De entregar ayudas y, por ejemplo, son canastas de comida a familias que lo necesitan a través de unos sacerdotes que están en zonas más marginales. Les llega a ellos, se les entrega y ellos se entregan, o brigadas que salen a sitios más complicados para ayudar, especialmente en momentos más difíciles, ¿no? Un barrio que ha sufrido una inundación, esto se hace y ha funcionado y realmente las chicas lo han hecho de una forma increíble. Sin embargo, ahora que estamos metiéndole como más recursos, el tema es, queremos repensarlo. ¿Cómo? Viendo cómo podemos medir el impacto de las cosas que hacemos. O sea, para poder saber qué es más efectivo, o sea, qué impulso. Entonces, para eso hay muchas metodologías y muchas cosas, ¿no? Pero hay mucha gente que ya está haciendo cosas, que está en el campo, o sea, y que lo que nosotros podríamos hacer es medir un poco lo que están haciendo para intentar, por ejemplo, sacar de la pobreza a la gente. Hay una metodología concreta que se llama el semáforo de la pobreza. Muy bien, ¿cómo aplicamos esto para que la gente pueda salir de la pobreza? Son unas encuestas que se hace por familia, te llenas y son 150 preguntas, hay 50 indicadores y si hay uno en rojo, entonces tienes que intentar pasarlo a amarillo o a verde. Si tú logras de toda tu matriz pasar 7 indicadores, de rojo a amarillo o a verde, es muy probable que esa persona salga de la pobreza. Que a veces no es dar plata, a veces es ayudar en educación o agua o alimentación. No sé, hay que ver. Pero de esa forma puedes medir. Muy bien. Esto es lo que estamos estudiando ahora para ver cómo ser más eficaces. Volvamos a lo tuyo. O sea, uno tiene muchas cosas y un tiempo limitado. Entonces hay que ver cómo tienes más eficacia, qué cosas tienen más impacto, qué cosas tienes, en qué cosas puedes involucrar otras personas. No, aquí hay muchas variables que tienen que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿En dónde eres mejor? ¿Dónde puedes llegar a más personas? Eso del impacto. ¿Qué cosas tiene más probabilidad de éxito? Porque si tienes una cosa que es bueno, sería chéverísimo, pero que la probabilidad de éxito es 1, mínima. Entonces tal vez no es tan inteligente empezar por ahí. Entonces todas estas cosas hay que, esto se hace en una matriz de decisión y todo, o sea, hay que hacer... Pásame el Excel, pásame el Excel. Sí, de una vez. Sí, pero es que esto hay que hacer. Sí, sí, sentarse y hacer eso. ¿Y qué pasa, padre, atado a lo que dice Pauli? Yo también, o sea, con mi testimonio, quizás
no tengo tanta gente trabajando en un proyecto de eso, pero quizás yo siendo testimonio dentro de una empresa, por ejemplo, o sea, que con mi ejemplo, diciéndolo así, o sea, llegar a otras personas de diferente manera, o sea, ese también es un trabajo, o sea, todos tenemos que hacerlo así. De todas maneras, tienes gente que está a tu alrededor y que necesita de tu ayuda, y eso tienes que hacerlo siempre. Y si es que te estás reservando todo tu dinero solamente para ti, y tienes como esto, ¿no? Reservar, como ahorrar y estar ahí todo ahí guardado para ti. Entonces, ojo, porque tal vez eso... Ahora, por supuesto que hay que tener dinero para situaciones de emergencia, y yo no digo que las cuentas siempre tienen que estar vacías, no estoy... El tema es la actitud que tienes con eso, ¿sí? Es algo tuyo, ¿no? Como, no sé si se acuerdan del Señor de los Anillos, My Precious, ¿no? Sí. Gollum, que es... Ajá. Esto es para mí, que nadie lo coja y que nadie tal. Si así es el asunto, entonces estás cambiando tu Dios por el dinero. O no tu Dios es... No te estás yendo al cielo. O sea, por más que... Yo puedo decir esto, por más que vayas a rezar todos los días, por más que no cometas ningún otro pecado, pero es que es así. O sea, fíjense cuando el Señor habla, si quieres todavía más apocalíptico, las cosas que Jesucristo habla de cómo va a ser el final de los tiempos, dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve hambriento, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y enfermo y veniste a ver. Oye, todos son obras de misericordia. No le dice, venid benditos de mi Padre porque ustedes se casaron y fueron fieles al final, no se divorciaron, rezaban todos los días, o sea, no, ninguna de esas. Se ve que este valor cero, al menos para esa, que es lo más importante, digamos, ¿no? Claro. ¿De quién se salva? Increíble verlo de esa manera. Nunca me había puesto a pensar en eso. En verdad, sí. Que al final no te pide todo eso otro que estábamos ¿estás casado todavía? Sí. No sé qué todavía. Ya. ¿Has sido fiel? Ya. Te pide más bien qué hiciste por los demás. Claro. Claro, que igual ahorita quería hablar un poco de la familia, que igual eso también lo puedes aplicar dentro de tu casa. O sea, suena como baja al que está en la calle sufriendo, pero ¿cómo está la caridad en tu casa? Claro, totalmente. Primer paso, o sea, no alejemos como los sacramentos, no. Diste de comer, suena como que muerto de hambre, pero diste de comer también en amor. O sea, yo creo que Jesús es el storyteller más increíble del mundo entero, y creo que a veces tomamos las cosas muy literal, y obviamente tenemos sacerdotes como usted que nos ayudan a trascender las parábolas de Jesús, pero yo creo que eso también se aplica, la caridad empieza en casa. Sí. Y para hablar de esto, como yo al inicio le decía, que yo me encanta escuchar sobre temas de dinero, cómo se relacionan las familias, los matrimonios, y antes que empezábamos a grabar, yo le decía que una de las preguntas antes de que te cases es ¿cómo tienes deudas? ¿Cómo te relacionas con el dinero? Porque sí, luego viene a ser un tema en los matrimonios. Total. Y seguramente usted, tantas confesiones que hace al día, pues cuéntenos un poquito cómo las familias de hoy, alguien que nos escucha, que está pasando por un momento de dificultad del dinero, no solo porque no haya, sino porque a veces hay una mala administración dentro de la casa. O sea, yo creo que cada pareja funciona de forma distinta, pero es importante hablarlo y tener súper claro, ¿no? De las decisiones de compra que sean siempre entre la pareja, que siempre tengan un colchón financiero, que los dos estén de acuerdo para emergencias, por si el niño se enferma o así tal. Pero luego hay que tener una relación también o sea, a mí me escribe mucha gente, ¿ya? Me escribía una chica hace relativamente poco que me decía que tiene o sea, es compradora compulsiva. Entonces, y se compra ropa, sobre todo, ¿no? Entonces, está constantemente comprando ropa y se hace firmes propósitos de no comprar, pero sale, ve algo bonito y no puede parar. Entonces, mujer, decía, no lleves la tarjeta de crédito, o sea, haz lo que sea, pero o sea, no sé, ya, este tipo ya son anomalías de las personas, pero hay algunas personas que más o menos viven así, que tienen ganas de algo y sobre la marcha, helado, comida acá. Fuerza de voluntad, cero. No trabajan en eso. Porque
pero si esa es una relación como la abundancia, ¿no? Y si una persona no se autoexige un poco, es muy difícil que tenga una templanza, decías antes, ¿no? La templanza es la relación que tenemos con los demás bienes, ¿no? Bueno, es importantísimo que eso haya en la casa también, o sea, que se exijan un poco esto. Ahora, para los hijos es distinto, porque a los hijos hay que enseñarles a administrar. Y para ellos es buenísimo que tengan unas limitantes, ¿no? O sea, por ejemplo, antes se utilizaba el tema de mesada, ¿no? O sea, algo del mes, sí, claro, le das una cantidad y con eso él tiene que administrarse. Es buenísimo eso. Sí. Pero ahora veo que los niños están con tarjetas, ya las tarjetas adicionales. Entonces... Todo va evolucionando, por Dios. Claro, y pueden gastar... ¿Dónde pones el límite ahí? Sí, claro. Entonces, ojo, o sea, no es bueno. Y los papás creen, por ejemplo, algunos, lastimosamente, no, es que yo tuve carestías y mi hijo no va a tener nada de esto. Lo que necesite va a tener. Lo que necesite. ¿Cómo que lo que necesite? O sea, no estamos metidos en un mundo bastante complicado, pero un niño que tiene un celular a los 10 años, 11 años, 12 años, es un niño que se va a hacer mucho daño. Se va a hacer mucho daño. Y a veces el afán de control de los padres implica, bueno, si yo le controlo porque tiene mi tarjeta, entonces sé en qué gasta. Tiene el teléfono, así le llamo. Claro. Y le van llenando de cosas que el niño en principio no sabe usar, no tiene y lo único que hacen es que a él le da la impresión de que todo lo tiene que recibir. Y fácil. Y todo lo recibe y fácil, y se frustra cuando no lo tiene. Entonces, es bueno que los chicos pasen... un límite, tengan un límite. Tengan límites y además que no tengan para gastar lo que les dé la gana. Y que los padres no pongan tienen culpa por ponerles límites muchas veces. Por ejemplo, diciendo lo que usted decía, ahora en los colegios hay los bares que pueden... hay una aplicación. Hay una aplicación y van consumiendo y se va consumiendo la plata. Entonces yo he escuchado como que sí, pero le da hambre, pues tiene que comer. Y yo, ¿cómo que le da hambre y tiene que comer? Igual, no es que no le estás dando comida. No se va a desnutrir. Claro, pagan montones en el bar, porque el niño tiene que comer todos los días en el bar y pide lo que tenga que pedir, porque tiene hambre. O sea, no hay límite tampoco en eso ahí. Entonces no hay ningún... Sí. Ni un sacrificio de no, a ver, o el niño, a ver, no, si hoy día solo tengo $5 entre hoy y 3 días más, voy a ver algo de $1 todos los días, o sea, realmente... Claro, o sea que cada uno... busca una solución así también. A ver, o quiero invertir en alguna cosa, entonces no como 5 días y con eso ya eso les da inventiva, tal. Lo que estamos haciendo son generaciones de inútiles, además, es una pena, pero esto es así. Y ahora que lo escuchaba, padre, también como que podemos caer en esta trampa de la felicidad, ¿dónde la pongo? ¿En el tener o en el ser? Claro, eso está también de fondo. Pero es justo lo que hemos venido hablando de este otro punto de vista, digamos. Claro, claro. Porque la gente cuando se concentra en el tener... Y ese es el valor que tengo como persona. O sea, la cartera o la salida fancy para instagramearlo, los viajes, ni sé qué. Entonces te concentras mucho o sea, el dinero también creo que te puede llevar hacia ese lugar que te olvidas del ser, de cómo estás tú nutriendo tu alma para realmente ser feliz, porque eso es efímero y sabemos que el corazón no se sacia de eso. Y ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que, por ejemplo, hay muchas personas que les encanta hacer, o sea, salir, pasar de farra y tal, pero en su casa están tristes. O sea, están como esperando el momento de salir. Y eso... leen poquísimo, todo es como distracciones que les va haciendo que el alma sea muy pequeña. ¿Por qué les narro desde esta óptica un poco más? Porque conectar Dios con estas realidades que son tan superficiales es muy difícil. O sea, una persona que está constantemente solo volcado hacia afuera, y en tener como estas experiencias, vivir de experiencias, ¿no? La fiesta esta, a la salida tal, al paseo, al haciendazo, a la playa, ni sé qué, que es chévere, o sea, ¿no? Pero que su vida es solo eso, lo importante es solo eso. Conectar con Dios es muy difícil, porque están conectados con el Dios placer, o con el Dios dinero, o con el Dios adrenalina,
No, y no tienen momentos de silencio, momentos de poder interiorizar y de estar tranquilos y de poder realmente dejar que Dios entre. Claro, sí, Pues sí. no le das espacio. Hay espacio, las prioridades están totalmente, digamos, volcadas para lo que Hacia es afuera. externo. Así es. Entonces, sí, Con lo cual, el dinero hace muchas veces esto. te hace O perder. sea, ¿mal administrado o solamente almacenado, como dice el Señor? Puede hacer muchas cosas negativas el dinero. Por eso, el dinero... Mi hermana me decía que yo rezaba para que en mi familia nunca haya plata. ¿Por qué? Porque, o sea, porque mi familia es normal, digamos. O sea, mis tíos o tal vez la gente que estaba alrededor tenía más y nosotros no tanto. Pero, oye, nos fue súper bien. O sea, nunca no, tuvimos carestía de alguna cosa, ¿no? Yo estuve en Disney World una vez. Ya, tal vez hubiéramos podido ir más si nos hubiera ido mejor. Puede ser, pero ya, o sea, no con eso faltó estuve así. bien. O sea, no me hizo falta más, digamos. Ajá. Y si no hubiera conocido Disney World, No o pasa Disneyland, nada. supongo que Disneyland no conocería en mi vida, digamos. O sea, pero son cosas pequeñas, pero que también forman a la gente. Sí. O sea, en cambio, estar demasiado pegado. Por eso, ay de los ricos, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Esto no es palabras del padre Juan Carlos, son palabras de Jesús. Y te dejan pensando Es que ahorita que tienes lo demasiada explicó así. distracción, tienes demasiado, o sea, confort, que por eso es que no es que eres rico, no vas a entrar a los cielos, sino es que cómo manejas esa riqueza. Ahí está Eso la pregunta. te confunde. Eso. Y por eso el ejemplo de San José María, de esta duquesa tal, o marquesa, es increíble, porque claro, no gastar en uno mismo, ¿no? Ser generoso, desprendido. O sea, al final podemos concluir un poco en el darse a los demás, Darse servir a a los los demás, demás. exacto. O sea, puedes tener toda la riqueza, Todo. pero con eso tú tienes que darlo a los demás, servir a los demás, estar para ellos. Y esa es tu misión, digamos. Si tuviste ¿cómo se dice? Como la fortuna, no sé, sí, el privilegio de tener riqueza y no te falta nada y todo. Bueno, entonces, ¿Y se acuerdan de el la privilegio Biblia? que los otros te tengan En también. la Biblia, alguien que haya sido así de rico en la Biblia. Rico, rico, rico y muy amigo de Dios. Muy amigo de Dios, no. Zacarías, ¿no? No. No, espere. Ay, el El que amigo. perdió a su hijo, el que volvió al hijo. A ver, más fácil. Job. El hijo perdido. Ah, ya, Antiguo Job. Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento, Job tiene, o sea, camellos, Todo. o sea, tiene, y de repente Dios le quita todo. O sea, en realidad el demonio le quita todo. Pero después Dios le vuelve a dar con largueza. Pero el corazón de Job siempre es: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca va en contra de Dios. O sea, siempre Ya, le claro. alaba, siempre está bien con él. Dios me dio, Dios me lo quitó. Pero la idea de fondo es que si uno tiene mucho dinero es porque Dios te lo dio, no porque tus papás o tú o eres chévere, no, porque Dios te dio para que seas buen administrador, no para que seas dueño y acapares. Esta es la idea de fondo. Me gusta esa idea y me voy con esa sensación de reconocer a Dios en todas estas riquezas que podemos tener. Cuando ya seas millonaria, no lo olvides. y también con esta idea de, me voy a hacer siempre la pregunta, si quiero generar más riqueza, pero quiero generar más riqueza para los ojos de Dios, no para los ojos del mundo. ¿De acuerdo? Y Entonces, también un poco con lo que el padre dijo, como que tú tienes que ordenarte, o sea, a ver cuál es la prioridad o dónde está siendo más eficaz. Eso me pareció... Como ese termómetro para saber qué decisiones tomar. Hacia dónde ir. O sea, si quiero seguir con las empresas, voy a seguir con las empresas, pero una empresa, mientras tenga 2 empresas trabajando con 2 empresas, tendré un proyecto de algo, me explico, de algo Claro. que pueda ayudar a los demás. Así es. O cuando trabaje, tengo gente trabajando también y bueno, teniendo el mismo, digamos, ambiente de Dios, de dar, de servir. Mira, muchos de estos proyectos de los que que están debajo de Inaltum están soportados por gente que tiene bastantes medios y que es muy generosa para soportar proyectos de este estilo. Proyectos pro vida, proyectos de evangelización, tal, y que lo hacen de una forma completamente, digamos, gratuita. Ahora, yo al principio, debo admitir que siempre cuando extendía la mano para pedir
Ujú. Iba con un poco, por favor, Sí. tal, tal, tal. Ahora me doy cuenta que les hago un favor. Mm. En serio. Porque están usando su dinero para algo. Porque esto está... Se está multiplicando. Sí, totalmente. Esto está Para Dios. haciendo que... Sí, esto está haciendo que tenga más sentido, ¿no? O sea, Mm. que tus riquezas, o sea, que las apliques, que las... destinen bien. Sí. Y yo creo que ellos son conscientes de eso también. No, sí, pues. Yo creo que me ha dejado mucho más claro el tema y la conclusión, como decíamos, es hacernos la pregunta de esto que hago o esta riqueza que tengo, ¿cómo lo voy a usar? Y la libertad que Dios nos da para administrarlo, ahí está como la clave. Perfecto. Muchísimas gracias, padre. Qué lindo ha sido tenerlo aquí, escucharlo. La verdad es que creemos en su sabiduría también. De verdad. Nos De encantan todos los los ejemplos, de los sí. ejemplos, la parábola 1, te las explica, o sea, de una diferente manera. Uno los lee, pero no sé, uno tiene que aprender a profundizarlo mucho más. Y bueno, ha sido muy, muy bonito hacerlo con Perfecto. usted aquí. Listo. Entonces, Muchas gracias por la muchísimas invitación. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, que bien se siente tenerlos aquí. Chao. Gracias, chao.